Hace 2 domingos atrás, hermanos, iniciamos una serie de lecciones que tiene que ver con estar enfocados en el crecimiento, en la madurez, en el crecimiento espiritual, el crecimiento del conocimiento de Dios. Estoy recordando que cuando tenía los 20, 30, trabajábamos en México predicando y había niños que ahora son señoras y están en otras lugares, tienen hijos. Pero recuerdo en particular que mordía a mi hija y le enseñó a morder. Y los padres, cuando hay algunas niñas así, uno no sabe qué hacer, a veces sufre. Los padres van a tener que lidiar con eso. Había una hermana que tenía muchas niñas y nos invitaba a comer y con su piecito, estaba chiquita, me daban el puntapié en mi espinilla con su zapatito. Y la hermana antes no le decía nada, yo tenía morado abajo en mis pies y teníamos que lidiar. Pero ahora me consuela que son mujeres, son madres. ¿Y por qué dejaron esas actitudes? Porque dejaron de ser niños. Pablo dijo a los Corintios en el 13 de primera carta, cuando yo era niño hablaba y actuaba y pensaba como niño, cuando fui grande, entonces dejé lo que era de niño. Creo firmemente y ojalá que estén de acuerdo conmigo, no conmigo, sino con Dios y su palabra, de que cuando una iglesia deja atrás su niñez y se perfila hacia la madurez y el crecimiento, hermanos, habrá más unidad, menos ofensas personales entre unos y otros, y menos a situaciones de carnalidad y cuestiones así. Una iglesia madura no tiene esos problemas. Así es que hemos estado enfocados en el crecimiento. Hago una revisión rápidamente. Hace 2 domingos, como decía, nos enfocamos en 2 Pedro 3:18. Antes bien y creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En estos pasajes miramos, hermanos, que necesitamos saber dónde nos encontramos en el crecimiento espiritual para poder avanzar hacia la siguiente etapa. Miramos, por ejemplo, que no debemos posponer de ninguna manera el crecimiento ni en momentos de dificultad o de angustia. Muchas veces cuando estamos pasando dificultades nos enfocamos en llorar, en lamentarnos, en sufrir y no estamos creciendo en realidad. Nos hemos desenfocado diciendo a veces nosotros, la vida es difícil, tengo muchos problemas, todo está mal ahora, no puedo enfocarme. Y pierde su ritmo de crecimiento. Hay algunos hermanos en el escritor de los Hebreos, capítulo 2, capítulo 5, etcétera, que ellos habían parado. Y cada uno que para vamos a tener que enfrentar el precio de haber parado. Ellos estaban en peligro de deslizarse. Miramos capítulo 2, verso 1. Y dices que nosotros necesitamos saber en qué etapa nos encontramos para poder avanzar. Gracias a Dios por la carta de Juan y por nuestro Dios que nos dice que hay 3 etapas mínimo. Hay niños, hay jóvenes espirituales y hay adultos espirituales. Así que si sabemos en qué etapa nos encontramos, debemos nosotros hacia dónde dirigirnos, hacia dónde avanzar. Aprendimos, hermanos, que hay objetivos cada uno. Los que son niños espirituales deben seguir avanzando, deben aprender a ser un estudiante de la Biblia totalmente independiente. Un niño depende que le enseñen y él no está apto para enseñar a otros. Los jóvenes o ya maduros están creciendo en conocimiento y obra, buscan alimentar a otros, pero es necesario seguir moldeando y avanzar a la siguiente etapa. Los que son padres, en el término metafórico que usó Pedro, dice la Escritura que ellos están capacitados para enseñar, pero es necesario que capaciten a otros, podamos hacer una duplicación. Así es que, hermanos, aprendimos que para alcanzar esos retos debemos tener objetivos. Debemos avanzar cada día hacia ellos, debemos nosotros entender que no es un camino fácil. Se requiere persistencia, constancia, permanencia en las cosas que hacemos. En conclusión, el primer domingo miramos, hermanos, que el camino hacia la madurez y hacia el alimento sólido no es primero convertirse en una persona inteligente. Es decir, yo soy maduro porque soy inteligente. No, sino convertirse en una persona obediente a la palabra de Dios. Hace 2 domingos atrás, un domingo atrás, hermanos,
siguiendo el mismo enfoque de estos temas. Analizamos 2 de Pedro 1, capítulo 3, verso 1 al 11 en forma general. Miramos que hay 3 divisiones en este versículo. La primera división es del 3 al 4, donde se nos explica que ahora hemos venido a ser parte de una naturaleza divina. ¿Quién es responsable de eso? Es Dios. ¿A quiénes debemos dar gracias a Dios? Dios hizo todas las cosas posibles para que participemos de una naturaleza ya divina, no meramente humana. Cuando nacimos traemos ya la naturaleza humana. Del 5 al 7 debemos poseer las virtudes, y esa es la parte que nos corresponde. Recuerde que no fue un sermón completo. Hoy trataremos cómo echar mano de esas virtudes. Y ahora también miramos en el versículo 8 al 11, también la tercera parte, que la consecuencia de poseer o no poseer esas virtudes está a la mano. El apóstol Pablo lo explicó de esta manera muy claramente. Por ejemplo, él dijo que el que edifica sobre su fe o tiene esas virtudes, simplemente su vida siempre tendrá una vida de actividad en la iglesia constante. Tendrá una vida llena de frutos, él dice claramente en su palabra, y una garantía de no caer jamás. ¡Qué bendición de Dios! Y por último, amplia y generosa entrada al reino eterno de Dios. Pero ¿qué pasa si no lo hacemos? Si no echamos de esas virtudes o gracias que algunos le llaman. Bueno, el que no edifica sobre su fe tiene la vista espiritual muy corta. Pronto va a caer. Un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo. Y también miramos que olvida que sus antiguos pecados fueron perdonados. Es uno que carece de gratitud porque no se acuerda lo que era antes de haber venido a la obediencia. Así que, hermanos, ahora en este domingo vamos a mirar cómo se obtienen esas virtudes, cómo se puede edificar sobre la fe. Vamos a mirar una forma clara, cómo edificar sobre nuestra fe. Así es que vamos ahora a enfocarnos. Yo les voy a pedir otro favor, como lo he hecho los domingos pasados. Abra sus Biblias y no la mueva de allí. En la carta segunda de Pedro, capítulo 1, pero ahora solamente en versículos 5, 6 y 7. Hágalo, por favor. Ponga su Biblia. Yo quiero que cuando estemos estudiando, me gustaría que cuando estemos estudiando usted escuche y vea su Biblia. Escuche y la vea. Contacto visual, contacto físico con la palabra de Dios. Es algo muy importante. Así que, segunda de Pedro 1, 5 al 7. No la mueva de allí. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. La pregunta es, ¿cómo yo puedo echar mano de estas virtudes o gracias que algunos le llaman? ¿Cómo? Ya he entendido hasta ahora que Dios me dice que si yo las tengo un cúmulo de bendiciones. Seguridad de no caer de permanencia. Seguridad en cuanto yo tengo actividad constante. Tengo mucho fruto delante de Dios. E inclusive tengo la entrada misma a la morada eterna. Y ahí, que hermanos, es una grande bendición, pero la pregunta es ¿cómo tenerlas? ¿Cómo llegar a poseerlas, estas virtudes o glorias, como algunos les llaman? ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? Bueno, hermanos, así es que la pregunta es, ¿cómo? Note bien, 2 cosas pongan en su mente. Nada más, 2 cosas que se desprenden del texto. Hermano, yo no sabía que Dios me dice cómo poseer las cosas. Ahora, vea que Dios es generoso. Dice cómo poseerlas. Así es que 2 formas, 2 maneras, nada más. La primera de ellas, hermanos, es... usted necesita realmente, como si Dios le dijera, ¿realmente quieres tenerlas? Porque si usted no quiere tenerlas, es en balde que usted sepa cómo obtenerlas. Es como cuando un economista dice, Pánfilo, ¿quieres hacerte rico? ¿Quieres ser rico? ¿Quieres tener? Sí, pero ¿realmente lo quieres? Es como cuando Jesús dijera, hermanos, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Qué quieres que yo te haga? O que le dijera al paralítico que llevaba tantos años ahí en el estanque, ¿quieres ser sano? Y usted dice, pero en realidad, si estoy aquí es porque lo quiero. No, Jesús no hizo una pregunta inútil.
con propósito. ¿Quiere realmente hacerlo? Y tenemos que ir a nuestro profundo, a nuestro corazón y realmente, hermanos, contestarnos honestamente. ¿Quiero realmente crecer? ¿O quiero seguir siendo la misma persona que he sido siempre? Señor, quiero hacerlo. Y por eso hay una palabra muy importante en el versículo que iniciamos, verso 5. Y no te la vean ahí, vean en el verso 5. Dios dice, poniendo toda diligencia. Es necesario, si usted quiere poseerlas, tener un deseo vehemente, fuerte de querer tenerla. En otras palabras, hermanos, ahora usted dice, ¿y qué es diligencia? El significado de la palabra diligencia es una persona apurada, de apurarse, de ahí viene la definición de la palabra diligencia. Una persona apurada, porque ha determinado hacerlo. Es como cuando en ocasiones alguien dice, ¿qué es lo primero si yo quisiera ser un anciano? Bueno, ser una persona irreprensible, no, necesita desearlo. Porque Pablo dijo en 1 Timoteo 1, palabra fiel, si alguna anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que sea esto. Necesita desearlo. Y más que deseo, la palabra anhelo no creo que tiene que ver con la definición de deseo. Tiene que ver con una pasión más intensa y profunda en el corazón de querer algo. Y el cristiano necesita anhelarlo. Yo quiero esas virtudes, yo quiero esas glorias, porque en juego está mi propia salvación. Así que, hermanos, dice poniendo toda diligencia. Ahora, la palabra diligencia está acompañada con otra frase, poniendo toda, y parece que para el servidor no era significante cuando tomó estas notas para transmitirlas de parte de Dios para usted, pero me detuve pensando que en realidad Dios quiere que sepa por qué usa la palabra toda. Si acaso la diligencia se puede dar en fracciones o en porciones. Yo dije, Señor, o toda o nada. Pero me llamó la atención, investigué la palabra poniendo toda y encontré que la palabra poniendo toda es una frase en el Nuevo Testamento, a decir verdad, en el original griego que es única. No está en otras partes. Y esa palabra que me cuesta pronunciar, poniendo toda, que es paraisenegnates, tengo que repetirla unas 15 veces. Y esa palabra difícil, hermano, significa trayendo por el costado. Trayendo por el costado. Como cuando alguien trae abajo de su brazo algo y es pequeño y lo trae. Y dice, ¿cómo? Pero no entiendo. ¿No es que acaso es toda? Poniendo toda diligencia, como diciendo, trayendo por el costado, apúrate. ¿Por qué? Porque la palabra diligencia es apurarse. ¿Se fijan en eso? Así es que no creemos que las dos palabras no tienen sentido de ir juntas. Traes algo pequeño en tu brazo, pero ¿sabes qué? Apúrate. Bueno, hermanos, es simple y sencillamente como lo siguiente. Alguien escribió y dijo que todos los hijos de Dios son exhortados a apurarse en traer su parte, aunque pequeña e insignificante, comparada con lo que Dios hace por nosotros, cosa grande, pero esto lo hace con el fin de que puedan obtener para sí mismos las bendiciones que el Padre ha dispuesto para eso. En otras palabras, apúrate a tener la parte pequeña tuya, porque Dios quiere que tomes lo grande que Él ha ofrecido. ¿Captamos la idea? Hermanos, qué hermoso es esto. Y bueno, yo puedo ilustrarlo con que en el tiempo de David dijo al pueblo que él no iba a edificar templo a Jehová. Había manchado sus manos y Salomón lo haría. ¿Y sabe qué hizo aquella día el pueblo de Israel y David? Bueno, trajeron su parte y se apuraron trayendo su parte bajo el brazo. ¿Y qué hicieron ellos? Bueno, dice primero de Crónicas 29, 8 al 11. Que todo que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Se alegró el pueblo por haber contribuido. Sabe que es una contribución, una pequeña parte, no es todo. Así es que se alegraron el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Bueno, ellos dijeron, así mismo se alegró mucho el rey y bendijo, y dijo él a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el cielo y hasta el siglo. ¿Por qué? Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Note bien, la parte mayor es de Dios, y concluyó en el verso 4 diciendo,
porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiera ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, de lo recibido de tu mano te damos. Una pequeña porción trayendo sobre el brazo, pero apurado. Eso es lo que Dios demanda. ¿Estás realmente dispuesto a echar mano de esas virtudes o no? Ese es el punto. Ahora, hermanos, dejen pasar a la segunda parte, y eso fue rápido porque la segunda parte tiene mucho más contenido de la primera. Primero debe estar dispuesto. Dice, sí, pero ¿cómo quiero hacerlo? Bueno, ¿estás dispuesto o no? Y estás dispuesto, entonces estás preparado para saber cómo obtenerlas. ¿Cómo? Si para obtenerlas necesitas un vivo deseo de tener las virtudes cristianas, como algunos le llaman, o las glorias, entonces necesitas entender en segundo lugar una cosa. ¿Cómo se obtienen? ¿Cómo se obtienen? Hermanos, y simple, sencillamente, escuche bien esto. Dios nos dejó saber que cuando tú vas a echar mano de ellas, sabes que una virtud viene detrás de otra. Una gracia viene detrás de otra. Como cuando tú tomas algo y de pronto te das cuenta que estaba unido y jalas de ella y tiras y viene otra y otra y otra y otra hasta que finalmente obtienes la última. Esa es la forma en que Dios ha establecido. Por muchos años debo reconocer, hermanos, en mi vida que yo pensé que esto nunca sería así. Que tú podrías luchar por una y quizás por la que tú quieras, pero ahora más convencido estoy a través del original texto de la Biblia y un apego vehemente de entender y comprender las cosas, de que no, esto no es así. Dios hizo este diseño y no te dijo cómo hacerlas, porque si tú echas mano de la primera, obtendrás las demás. Hermanos, escuche bien esto, hagan el análisis juntamente conmigo, para que pueda comprobar lo que yo estoy diciendo ahora. Una virtud o gracia trae a otra, así sucesivamente hasta que empiece. Así que, ¿qué es lo que debo hacer? Empieza a fortalecer tu fe. Recuerda la escalera o la edificio de donde se edifica sobre la fe. Lo miraremos claramente ahora. Bueno, una virtud o gracia trae sobre otra, así sucesivamente. Vamos a entrar en detalle ahora y no mueva su Biblia, por favor. Así que, hermano, note bien, dice el verso 21, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Añadid a vuestra fe virtud. Bueno, hermanos, la palabra añadid, note bien esto, estoy tratando de que sea usted que escucha claramente lo que Pedro realmente escribió, exactamente pegado al texto. Su fe, sin fe es imposible agradar a Dios, dice allá en Hebreos 11:6. Así es que hemos dicho que hay que edificar sobre la fe en tema pasado. Así que, hermanos, la fe es la fundación y la fuente de la cual surgen todas las demás deberes o virtudes. La palabra añadid, si usted mira, hermanos, es muy interesante esta frase, añadid. Por eso hay que traducirla correctamente. Añadir es una palabra epichorogeo, creo que epichorogeo es más fácil de pronunciar que la otra. Y bueno, esta palabra es muy interesante en las implicaciones de origen. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque tiene un concepto, una connotación que tiene que ver como originalmente es el origen de la interpretación correcta de esta palabra, como que era la idea de fundar o apoyar un coro, o cuando alguien que está guiando un coro, mantenerlo afinado y luego suplir. Finalmente se dio un uso de suplir o proveer. Hay dos interpretaciones de esta palabra añadir en la epichorogeo. La primera original fue siempre como que alguien que es un orquestador, que dirige, organiza un coro, y la última es alguien que suple. Pero en realidad usted dice, bueno, ¿y tiene una contradicción a dos interpretaciones? No, porque, hermanos, epichorogeo tiene que ver con alguien que dirige como en un coro, lo mantiene afinado. Es el orquestador de la batuta. Y realmente él añade o él provee de que cuando está entrando el soprano, le da una señal al tenor o al bajo para que entre. Él añade, él provee una entrada a un coro que a otro. Es como en un pentagrama, que una nota le da entrada a otra nota y así sucesivamente. Esa es la idea. No sé si me explico. De tal manera, hermanos, que añadir, no es algo como que usted está poniendo usted junto de una manera sencilla. No, es que ya vienen
por sí solas uniéndose y deben de estar unidas porque componen un todo. Y ese es el sentido de este texto. Es como, por ejemplo, cuando usted ve una escala de las notas y obviamente la nota re le procede a la nota do. Y así sucesivamente. Para empezar, cuando él nos dice, bueno, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y una automáticamente está precediendo a otra. No estoy añadiendo, simplemente van juntas. Es como un orquestador, para que podamos entender eso. Y después de entender eso, hermanos, la palabra que encontramos para añadir es que es el quien organiza. Ahora, ¿qué va a hacer, hermano, la fe? ¿Qué va a traer? Es como el do, después sigue re. ¿Qué sigue después de la fe? Bueno, la virtud. Añadida a vuestra fe virtud. Y la virtud, hermanos, la virtud es una palabra en su definición más sencilla todavía, arete. Las mujeres lo entienden bien, arete. ¿Qué significa aquí virtud o arete? Bueno, es el valor y el vigor del alma. Alguien dijo más, es la determinación para hacer lo que es correcto. En otras palabras, es la fe, la fuerza y el valor del alma que te mueve a obrar. Por eso a veces es difícil la palabra virtud en el original. Si tienes fe, la virtud te va a dar la fuerza en el alma para que te levantes y obres como Abraham dirigía. Señor, escuché, tengo fe que hay una tierra que me das, que no sé dónde está. Y por esa fuerza del alma me levanto y te sigo a donde quiera que tú vayas. Ve, a donde quiera que tú nos guíes. Esa es la virtud, hermanos. Por eso es que, por ejemplo, Pablo, teniendo una fe, dijo en su segunda carta a Timoteo 1, verso 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso. Es algo así. Es algo así. Así que cuando dice, hermanos, y una cosa muy interesante también que añadir, para analizar estos 3 versículos es necesario mejor usar la traducción más exacta, no la 60, porque usa añadir a. Y la traducción original más correcta es mostrar en. En otras palabras, en la fe se va a mostrar tu virtud. Se va a mostrar tu virtud. ¿Qué tanta virtud tienes? Se va a mostrar en qué tanta fe tienes. ¿Ve eso? Así que no te viene a nácar colunga, como dice. Habéis de poner todo empeño por mostrar, o proveer en este caso, en vuestra fe virtud. Fuerza en el alma. Fuerza en el alma. Pero luego también añade otra cosa, hermanos. Dice, y a la virtud, conocimiento. Dice la 60, la nácar colunga dice la virtud, ciencia. A la fuerza del alma, agrégale conocimiento. Eso es, conocimiento. En otras palabras, hermanos, la fe ha de suplir. Cuando hay suplir no significa tomar el lugar de otro, agrego. Suplir significa poner lo que falta a esa virtud, a esa fe. ¿Qué le falta? La fuerza del alma, la virtud. Y luego la virtud va a suplir o va a poner lo que le falta a la virtud. ¿Qué le falta? Conocimiento. Es una persona que confía en Dios. Se levantó, pero no sabe. No conoce a Dios. No sabe qué hacer. Y el conocimiento, aquí la palabra conocimiento, gnosis, es ganado por el ejercicio de la virtud, por la fuerza de la virtud, que es la fuerza del alma. Recuerde, hermanos, que dijimos que virtud es el vigor y la fuerza del alma. Así que recuerda usted, haciendo un breve, recuerda el primer sermón. La persona dice, hermano, yo quisiera saber mucha Biblia, pero ¿qué tanta fuerza tienes en el alma que la fe te dio para leer cada día por lo menos un capítulo? ¿Recuerda eso? ¿Recuerda el Salmo 119:9? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Él pide algo, pero también hace algo. ¿Qué hace? Lo hemos visto. Él busca. Él dice, no me dejes desviarme, verso 10, Salmo 119, verso 11, he guardado tus dichos, enséñame, versículo 12, me voy a meditar, me he gozado, verso 14, meditaré, verso 15, ¿se acuerda de eso? Hermanos, ese es el punto.
Ese es el punto. En otras palabras, van en cadena, en un efecto dominó, que una da paso a otra. Así que sigue diciendo la palabra de Dios, a la virtud, conocimiento, y al conocimiento, que es dominio propio. Antiguamente se traducía la palabra templanza, que es lo mismo. Al conocimiento, templanza o dominio propio. Ahora, ¿cómo puedo entender eso? Es, una vez más, de la misma forma. Hermanos, la conocida templanza decía que se ha traducido antiguamente dominio propio como templanza. Bueno, la palabra que se deriva de dominio propio o templanza es una palabra compuesta en y krates. ¿Sabe qué significa esto? El dominio propio. Uno que se mantiene a sí mismo adentro. Esa es la idea correcta. ¿Cómo? Uno que se mantiene a sí mismo adentro. No sale. No sale el verdadero. Se mantiene, lo frena, se mantiene adentro. Dice la Escritura que esta definición denota autogobierno, disciplina, la habilidad de uno para controlar su propia vida, se obtiene por medio del ejercicio del discernimiento y el conocimiento. Note bien cómo tiene un enlace el dominio propio con el conocimiento. Es que ya sé que va a pasar esto, así es que me aguanto y soporto y me mantengo adentro. No voy a hacerlo. ¿De dónde? Por lo que aprendí, conocimiento, punto. Así que, hermanos, uno que tiene tal conocimiento está capacitado no solo para identificar el mal, discernimiento bien y mal, sino para ¿qué? Evitarlo, dominio propio. ¿Captó la idea? Creo que sí. Así es que avancemos un poquito más. Así que, hermanos, note bien lo que dice este versículo. Y al conocimiento, dominio propio. Y al dominio propio, paciencia. Paciencia. La palabra paciencia, aquí en su definición, en su origen de palabra, más bien denota, o hay la connotación de sufrimiento, que sugiere algo más que una mera resignación a las dificultades de la vida. Hermanos, muchas personas están resignadas, dicen, bueno, ya perdí, bueno, estoy sufriendo, ok, estoy tranquilo. Pero no es una virtud o una gloria que va añadiéndose cadena de una fe en Dios, porque ni siquiera conocen a Dios. Pero lo que ha desenfrenado en su vida es que el conocimiento le llevó al dominio propio. Y al dominio propio le originó sufrir con paciencia, porque sabe lo que quiere, sabe hacia dónde va. El dominio propio lleva a perfección el sufrimiento paciente. Dice un escritor que solo los que se disciplinan a sí mismos pueden sufrir pacientemente las pruebas de la vida. Eso es. Romanos 5:3, como dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Yo acepto las dificultades, acepto el sufrimiento, porque sé que estoy en un entrenamiento hacia el cielo. Y sé que Dios permite esto. El que no conoce a Dios está conforme, pero no conforme a una virtud. No conforme a un conocimiento. No conforme a estas virtudes o glorias que estamos mirando. Así que, hermanos, pero hay algo más. Dice que al dominio propio y paciencia, y agrega algo más, a la paciencia, piedad. Y llegamos a una parte donde hay una virtud que creemos que no es muy común que hablamos de ella, la piedad. La piedad. La palabra piedad, hermanos, y es una palabra más común entre los maestros de Biblia, que es una palabra eusebeia en el griego. Es la actitud y reverencia humilde y profundo respeto hacia Dios. Otra vez lo diré. La piedad es la actitud reverente, humilde y profunda respeto hacia Dios. Y en ocasiones, como decía, con mucha frecuencia encontramos que la paciencia y aceptación de las adversidades de la vida, pero sin el motivo correcto. Una persona puede estar sufriendo, pero no tiene el motivo correcto para sufrir. Usted como hijo de Dios sí tiene el motivo correcto para sufrir. Sufre porque va al cielo. Como el hebreo en el desierto sufrió porque iba hacia Canaán. Y usted sufre porque va hacia el cielo. Por eso en las cartas de Pablo, una y otra vez, dice que causa gozo cuando se en diversas pruebas, dice Pedro. Pero qué raro. Muchos cristianos nos encontramos gozosos, sino como si todo hubiese acabado. ¿Por qué? No estamos, hermanos, enfocados en obtener estas glorias o virtudes y por eso, por ende, no maduramos.
no maduramos, la rechazamos y no queremos nada de ello. Así que, hermanos, la paciencia solo es aprobada cuando resulta en sumisión y aceptación a las cargas de la vida, por el hecho simple de agradar a Dios. ¿Ve eso? En otras palabras, puede usted entender mucho mejor, hermanos, a Job. ¿Recuerda? En Job capítulo 1, verso 20. Después de que a Job le dieron una noticia tras otra, vinieron los heveos y arremetieron contra tus siervos, los mataron, llevaron los camellos, se quemó todo el trigo, se cayeron las paredes, se murieron tus hijos. ¿Y qué hizo Job al final? Verso 20. Se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra. Ahí está la actitud piadosa. ¿Qué es recuerda que la piedad? Un temor reverente y respetuoso hacia Dios. Se postró en tierra y adoró. Dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Con todo esto, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hoy en día hasta hay cristianos que dicen, ¿por qué Dios permite que me pase esto? ¿Por qué Dios permite esto? Un cristiano no hace eso cuando conoce y sabe y está echando mano de estas virtudes hermosas en su vida. Cuando su mujer le dijo, ¿aún retienes tu integridad, Job? Maldice Dios y muérete. La parte más vulnerable del esposo es el abandono, las palabras soeces o hostiles de la esposa. Aún con la parte más sensible, más fuerte en su vida, Job contestó en Génesis, Job 2:10. Le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Cómo aceptó el mal, Job? ¿Cómo lo aceptó? Con un corazón piadoso, reverente, sabiendo que a través de ello podía agradar a su Dios. Pero hay algo más, hermano. La piedad, como decía, es por el hecho, acepta el sufrimiento, por el hecho de agradar a Dios y se inclina y le sigue adorando. No interrumpe su adoración. No interrumpe su adoración. Hay algo más. Dice que la paciencia, piedad. Y luego también decía la piedad, fraternidad. ¿Por qué? ¿Por qué? O afecto fraternal. Es simple, hermanos. Es simple. Escuche bien esto. La palabra fraternal, amor fraternal, todos sabemos que viene la palabra Filadelfia, o fileo, o filial, como algunos los llaman, y significa literalmente amor a los hermanos. Amor a los hermanos. De ahí, puesto que Dios es nuestro Padre, sus hijos son nuestros hermanos, y la Biblia habla que necesitamos amar a los hermanos, entonces vamos a amarle. Primero Juan 5:1 dice, todo aquel que ama al que engendró, escuche bien esto, todo aquel que ama al que engendró, que es el prójimo, ama también al que ha sido engendrado por él. Ama a Dios. ¿Se fijan en eso? Entonces, cuando la persona ya tiene un concepto a Dios y va a aceptar su sufrimiento y le va, a pesar de ello, se va a inclinar, no va a interrumpir su adoración y le va a adorar. No es como otros que le van mal y faltan a los servicios, se alejan, no quieren, no oran, ya no leen, etc. No, hace todo lo contrario como Job. Y como ya tiene un concepto más fuerte y claro de Dios, va a voltear hacia un lado y va a mirar a su prójimo. ¿Y sabe qué va a hacer? Va a amarlo. Aunque no lo mire, va a amar a su prójimo. ¿Ve cómo va de cadena en cadena? O sea que si tenemos una actitud piadosa hacia Dios, entonces vamos a amar, tener amor que es el ágape. Vamos a amar a aquel que fue creado a imagen de Dios, a nuestro prójimo. Eso es, tiene sentido. Una vez que Pedro dice, y al afecto, a la piedad, afecto fraternal, él agrega una última cosa. Y al afecto fraternal, amor, o como dijeran otros, la fraternidad, caridad, que es del griego ágape. Entonces, usted se da cuenta de una cosa. Un afecto cariñoso para con los hermanos lleva al amor, y note bien que es de lo mínimo a lo más. Y dos, que empezó simplemente con creer en Dios, que es la fe.
de lo mínimo a lo más, de lo fácil a lo difícil. Y eso nos indica que estamos bien estudiando la Biblia los domingos. Vamos de lo fácil a lo difícil. Así que un afecto cariñoso para con los hermanos lleva al amor. Amor no solo para con los hermanos, escuche bien esto, sino para con todos los hombres. ¿Por qué? Porque amar al prójimo necesitas amor fileo o filial. Pero para amar al mundo entero necesitas amor agapao. Juan 3:16 que Dios amó a todo el mundo. Pecadores, Romanos 5:8, aunque siendo pecadores, Cristo murió por todos. Si tú llegas a tener el amor, arrancando desde una fe simple hacia Dios, tú vas a llegar a amar a los hombres pecadores de este mundo. ¿Qué es lo que Dios hizo? Hermanos, dijo 1 Corintios 13:3, dijo el apóstol Pablo, pero el mayor de ellos, habló de la fe y la esperanza, el amor de ellos es el amor. En Colosenses 3:14 dice, todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿De eso? Así que hermanos, usted está parte de la lección, es posible que esté preguntándose, ok, hermano, vamos a poner en orden. ¿Qué debo hacer para echar mano de esas virtudes, esas glorias? Primero, quiere desearlo, o mejor dicho, realmente lo desea. Y después del sermón, ¿se va a enfocar a hacerlo realmente? ¿O va a poner un sermón por un lado como lo hemos hecho habitualmente y diariamente? Porque usted necesita realmente la diligencia. ¿Qué es eso, diligencia? Bueno, diligencia significa, hermanos, una persona apurada, muy apurada. Poniendo toda, muy apurada, trayendo una poca porción por su lado. Y aunque es poca porción, está apurado a hacerlo. Y es poca porque en comparación con lo que Dios hizo. Ahora, ¿qué debe hacer? Está dispuesto, número uno, y lo va a lograr. Segundo lugar, que usted entienda el diseño, cómo obtenerlo. Mire, en un recorrido así rápidamente. Usted tiene la fe en Dios porque es un hijo de Dios. Y esa fe le va a llevar a tener la fuerza en el alma para cada día tomar la Biblia, porque se trata de la salvación. Y meditar, y leer, y aprender, y orar, cada día decirle, Señor, enséñame. Y ese conocimiento le va no solamente a hacer distinguir entre el bien y el mal, sino a tener dominio propio, meterse hacia sí mismo y decir, esto no lo hago, porque el conocimiento me ha enseñado que es malo, dominio propio. Y el dominio propio le va a enseñar una paciencia sufrida, de no moverse de su lugar. Y tiene sentido sufrir como el incrédulo no tiene sentido sufrir. Tiene razón de sufrir porque va al cielo con su Padre Celestial. Y esa paciencia, el sufrimiento le va a hacer inclinarse piadosamente hacia Dios como lo hizo Job, sin interrumpir su adoración. Y cuando haga eso, va a voltear y va a mirar a su prójimo y va a amar a aquel que fue creado a la imagen de Dios. Y cuando haga eso, entonces llegará a amar a todo el mundo, incluyendo a los pecadores, como Dios lo hizo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace llover sobre justos e injustos. ¿Ve eso? Eso, hermanos, es exactamente el panorama que Pedro nos muestra. ¿Dónde enfocarnos? Enfóquese en eso. Enfóquese en eso. De paso, recogí algunas cosas que quiero mostrarle. Algunos dijeron, ¿saben qué? ¿Cuántas virtudes? Y uno está discutiendo. ¿Sabe que hay iglesias que están discutiendo entre unos y otros? Que no, que son 8 virtudes. No, que son 7. Y que son 8 lo de la derecha. Y que son 7 y están dividiendo. Vamos a hacer otra iglesia. Porque uno dice que son 7 virtudes y otro que son 8. Escuche bien esto. Son 7. Solo que se edifican sobre una de ellas. ¿Y por qué, hermanos? Porque esa una es la fe en la cual nosotros debemos empezar a edificar. Usted ya tiene la primera. Me pregunto, ¿cuántas de ellas, de las que se ponen sobre la fe, tienen? Usted no tiene que edificar más que 7. Y si eso lo hace, lo habrá logrado. Déjeme mostrarle otra cosa más que está en el panorama. ¿Sabía usted que así como los 10 mandamientos están divididos en 2?
Estas 7 virtudes o glorias están divididas en 2. La primera parte, que tiene que ver con virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, tiene que ver con lo que compone el carácter de un cristiano verdadero. Y la segunda parte, que tiene que ver con piedad, afecto fraternal, amor, tiene que ver con lo que identifica a un verdadero hijo de Dios. ¿Sabía eso? Sí, virtud. Un cristiano tiene la fuerza del alma, ocasionada por una fe. Un cristiano tiene un conocimiento que ocasiona distinguir entre el bien y el mal. Un cristiano tiene el dominio propio, que es capaz de meterse hacia adentro y evitar lo malo. Un cristiano tiene la paciencia, es capaz de sufrir aceptándolo. Ese es un cristiano verdadero. Y un verdadero hijo de Dios es aquel, hermanos, que después de entender todo esto, de sufrir pacientemente, adora a Dios en las buenas y las malas, como lo hizo Job. Que llega a amar a aquellos que son engendrados por Dios, pero también que llega a amar a todos por igual y sin distinción, como Dios lo hizo. Ve las características. Hermanos, en conclusión, ¿cómo puedo edificar sobre mi fe? ¿Cómo? Es necesario que usted sea diligente y realmente esté resuelto a hacerlo. No se engañe a sí mismo. La vida religiosa de un cristiano no es oír solamente. La vida de un cristiano es un emocionante. Es enfrentando retos. Autodisciplina cada uno. Siendo sinceros, honestos, primeramente con nosotros mismos. Y después, hermanos, echar mano y empezar a edificar sobre nuestra fe. Enfocarnos primeramente en nuestra fe. Si usted se enfoca, ¿qué es lo primero, hermano? ¿Qué es lo primero que debe hacer? Enfóquese en su fe. Porque es la base del cimiento de la casa. ¿Y la fe va a originar qué cosa? Virtud. Y se enfoca cada día en los siguientes años a la virtud que va a originar conocimiento. Una persona que lee y sabe lo que dice. Texto, capítulo. Es bíblica su mentalidad, su opinión. Es Biblia. No argumentos falsos y teóricos humanos. Enfóquese. De ahí, hermanos, por último, empiece creyendo y no dudando lo que Dios dice en su palabra. ¿Recuerda una lección pasada? ¿Oímos con fe o oímos con rutina? Oímos con fe, oímos con rutina. Si oímos con fe, entonces creemos lo que Dios dice. Escuche la palabra con fe de tal manera que nos mueva a hacer lo que realmente escuchamos cada domingo. Creamos realmente a las promesas que Él nos ha hecho. Creámosla. No hagamos como que creemos, creámosla. Y otra cosa, esforcémonos diligentemente, enfoquémonos en nosotros mismos para poder crecer. Hermanos, basta ya de gastar el 99.9% en su vida de ver los otros. Use el 99.9% para que se vea a sí mismo. Vea cómo habla, vea cómo actúa, vea cómo piensa, autoanálisis. Y el 1% dedíquelo a ayudar a sus hermanos, en corregir sus defectos. Y por último, identifique dónde se ha detenido y avance en lo que sigue. Hermanos, hermanas, que Dios nos ayude a hacer esto. Nos vemos en la próxima lección enfocándonos en cuanto al crecimiento. Tú estás aquí. El apóstol Pedro, por último, dijo en su primera carta 2:9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No eres un cristiano aún. Dios puede hacer que tú puedas poseer estas bendiciones condicionales para ir a la presencia de Dios y empiezas confesando el nombre de Jesús y permitiendo ser bautizado para el perdón de tus pecados. Hermanos, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora después de haber entendido que ya sabes cómo obtener las virtudes que Dios habla a través del apóstol Pedro? Iremos a casa y luego, ¿qué sigue? Te pones de pie y cantamos un himno. Dios te bendiga ricamente. Que Dios nos ayude.